como fuerza para creer. Fraye TV, compartir también es crecer. Gracias por abrir tu historia, por dejarnos aprender. Nos llévanos tu camino como fuerza para creer. Fraye TV, compartir también es crecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Fraye TV, un espacio donde hablamos de emprendimiento con responsabilidad, visión y humanidad. El día de hoy nos acompaña el abogado Gabriel Suárez Coello. Muy bien. Y hoy abordaremos un tema clave para cualquier negocio en crecimiento, que es cuándo contratar, cuándo no y cómo hacerlo bien, cuidando tanto al emprendimiento como a la persona que lo integran. Y antes de comenzar, quiero leer la síntesis curricular del abogado. Y en su desarrollo profesional, el abogado y maestro de Derecho Constitucional y Amparo, Gabriel Suárez Coello, se ha desempeñado como fiscal del Ministerio Público, investigador adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, investigador adscrito al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Actualmente se desempeña como postulante de Derecho titular en Coello y Asociados, despacho jurídico, servicios notariales y periciales. Ha sido coautor en diversas publicaciones de Editorial Porrúa, como La Justicia en México y Constitucionalismo Chiapaneco, entre otros títulos publicados en forma independiente como Guía práctica para ganar los juicios de reconocimiento de paternidad y asegurar el bienestar de los hijos, Síntesis de Derecho Procesal Familiar, La cesación del deber de alimentos, de la teoría a la práctica, Reglas para las notificaciones en materia procesal mercantil, las reformas estructurales y su impacto en la justicia laboral, la judicialización de las juntas de conciliación y arbitraje. Articulista, investigador y docente en diversos centros de estudios universitarios en la entidad. En el año 2018 participó como ponente dentro de las actividades del Foro de Justicia Laboral, organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Poder Judicial del Estado de Chiapas, con el propósito de implementar el nuevo sistema de justicia laboral en la República Mexicana. El 28 de septiembre del año 2021 participó como conferencista en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extensión Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el tema La cesación del deber de alimentos, de la teoría a la práctica. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y comentar también que el abogado fue el primer entrevistado
del programa desde que iniciamos el 12 de junio de 2024. Entonces está por cumplir ya también 2 años la emisión del programa. Y bueno, para empezar, me gustaría preguntarle desde su experiencia, ¿cómo puede saber un emprendedor que realmente ya necesita contratar a alguien sin caer en la sobrecarga ni en prácticas que afecten al trabajador? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Y efectivamente es la segunda vez que estamos acá. He tenido la oportunidad de compartir los conocimientos y la experiencia que hemos tenido a lo largo de la práctica profesional con el despacho Cuellos y Asociados que represento. Y en relación a tu pregunta, te puedo comentar que básicamente cuando un emprendedor inicia con sus actividades empresariales, vaya, o sea, desde una fonda hasta un negocio ya más grande, debemos entender que cuando surge el problema del hombre orquesta, es el primer detonante o primer señal de que una persona como emprendedor necesita ya de trabajadores, de contratar empleados a su cargo, porque el hombre orquesta pues es el que factura, el que hace las compras, el que hace la compra del agua, ve la limpieza, atiende a los clientes, todo. Entonces, ese saturación de trabajo en sí mismo le implica hacerse dos preguntas. Una, el trabajo, o sea, mi empresa, mi emprendimiento, ¿trabaja para mí o yo estoy trabajando para mi emprendimiento? ¿Verdad? Entonces, si la empresa realmente trabaja para ti, significa que tú tienes tiempo libre para hacer tus actividades normales, cotidianas, familiares, en tus roles como papá, como tu rol de ama de casa, tu rol de empresario, y eso es lo que te da la libertad cuando el empleo o el emprendimiento trabaja para ti. Pero si tú trabajas para tu empleo, tu emprendimiento, quiere decir que estás esclavizado, ¿no? Y esa situación te lleva a veces problemas de gastritis, problemas médicos, estrés, colitis nerviosa, ¿no? Entonces, todo eso implica que llega el momento en que dices, bueno, tengo que delegar. Al delegar, me duplico, digamos, mis actividades las puede hacer un empleado, una persona que yo haya capacitado para que pueda realizar las labores que a mí me quitan tiempo y que no son tan necesarias como para que detonar pues mi emprendimiento, ¿verdad? Para hacerlo crecer. Esas cosas me quitan tiempo, como te decía, ir a pagar el agua y pagar la luz. Todo eso me resta, mientras yo debería estar en la estrategia para poder hacer de mi emprendimiento que crezca, ¿no? Entonces, cuando detectan esa situación, el emprendedor es cuando que ya no puede a tiempo surtir el producto que le están pidiendo, que ya no le queda tiempo para sí mismo. Es ahí el momento donde ya tiene la necesidad de contratar a alguien, y es ahí donde entra el campo del derecho, porque tiene una regulación esa contratación laboral. No es lo mismo contratar civilmente un servicio que contratar a un trabajador de manera laboral. El campo del derecho laboral es diferente a todas las ramas del derecho. Por sí misma es una materia especializada, muy diferente a todas las ramas del derecho y a todos los contratos que en materia civil se puedan celebrar. Excelente. ¿Y qué factores o qué debería considerar un emprendedor antes de llegar a contratar o de formalizar esa vacante de empleo para que el empleo sea sano y sostenible? Bueno, un empresario debe de tomar en cuenta el perfil del trabajador. Ese perfil
debe de ser acorde al emprendimiento. Una de las cosas, por ejemplo, es que si yo vendo, por ejemplo, productos de nutrición, el que lo vende, mis vendedores, por ejemplo, deben ser, compartir la imagen del producto, es decir, deben ser, eh, delgados, atléticos tal vez, deben conocer de nutrición. Entonces desde ahí se va perfilando ya el tipo de persona o de trabajador que estoy buscando. Debe ser bien definida ese personal, esa propuesta, esa oferta de trabajo que estoy diseñando para reclutar a ese personal que me va a sacar a flote mi emprendimiento, ¿no? Entonces, desde ahí vemos que todas las empresas, por muy pequeñitas o grandes que sean, necesitan de un área de capacitación del personal para que puedan rendir o, digamos, desempeñar bien su función, ¿verdad? Y también está la otra parte que también la Ley Federal del Trabajo lo contempla, que es el adiestramiento, que no es lo mismo, capacitación y adiestramiento. La capacitación consiste en que vas a entrenar a un empleado para que se especialice, por ejemplo, en su trabajo, en ventas, va a salir a vender y va a hacer una llamada, etcétera. Por el adiestramiento es aquella, digamos que es una capacitación. La capacitación primera es una capacitación para el empleo. Pero el segundo dato que te digo, que es el adiestramiento, es especializar al trabajador para operar una máquina, por ejemplo, nueva que llegó a la empresa, ¿no? Sea una computadora o una máquina grande, pequeña, como sea, para que la manipule, para que la maneje eficientemente y, bueno, a la postre no llegue a descomponerse, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son situaciones que el patrón, en este caso el emprendedor, debe tomar en cuenta para que realmente su trabajador le resulte benéfico, ¿verdad? Y no tenga el problema después de recontratar a otras personas. ¿Qué señales debería observar también el trabajador para saber si ese empleo le conviene o le beneficia? Bueno, lo mismo debe tener el perfil. Es el perfil que deben de buscar, que debe ser ideal y acorde a su capacitación, a su preparación técnica que tenga el mismo empleado o el trabajador que busca la contratación, el candidato, ¿no? En este caso, tiene que buscar un trabajo afín a sus capacidades y a sus necesidades también, ¿verdad? Es lo que yo te puedo decir. Muy bien. Tenemos ya comentarios, los vamos a poner en pantalla. Sí. Melissa Velasco dice: fuerte abrazo a Yared y al abogado Gabriel Suárez, saludo desde el Estado de México. Saludos, Melissa, saludos. Muchas gracias por acompañarnos. Comentarios también de Mara Ayar, saludos, muchas gracias por acompañarnos. Y continuando, ¿cuáles serían los errores más comunes cuando se contrata demasiado pronto o sin estructura? Sí, al efecto te puedo comentar que todo contrato laboral debe constar por escrito. Okay. Ese es un error frecuente de los emprendedores que no celebran contratos por escrito, los hacen verbales, tal vez, bueno, por desconocimiento o tal vez por tratar de evadir algún tipo de responsabilidad laboral. Sin embargo, si el trabajador en este caso pues se asesora, lo orientan por ahí, puede ir con la autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, y señalar esta irregularidad, ¿verdad? Que no tiene seguro, que no tiene un contrato por escrito, que no tiene tal vez su nómina, ¿verdad? Y entonces el empresario tiene el riesgo, corre el riesgo de ser sancionado, ¿verdad? Sí. Porque no es que esté evadiendo, pues, una responsabilidad laboral. Al efecto, me permití traer una anotación donde nos refiere que el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo nos describe o nos detalla
¿Qué requisitos debe contener precisamente ese contrato laboral? No sé si te lo pudiera yo leer a grosso modo, Sí, para sin que problema. el patrón, o en este caso el empresario, lo tenga en cuenta al momento de contratar a alguien. No es nada más contrato de trabajo y ya. Tiene sus características y tiene sus requisitos. Brevemente te digo, el nombre debe contener el contrato de trabajo, el nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, su CURP y RFC, así como el domicilio del trabajador y del patrón. También debe tener, señalar o describir si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, si es por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso si está sujeta a un periodo de prueba. También debe contener el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada de trabajo, la forma y monto del salario, el día y lugar de pago del salario y la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado según sea el caso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esas condiciones las debe de tener el contrato de trabajo. En todo caso, si no se realiza un contrato de trabajo por escrito, pero sí le dan de alta al Seguro Social al trabajador, no quiere decir que no sea trabajador. Se entiende que está trabajando y tiene las mismas derechos que si hubiera firmado un contrato por escrito. Entonces, en los juicios, por ejemplo, que llevamos, a veces por pruebas indirectas, Claro. se acredita efectivamente La laboral. relación laboral con una persona trabajador. Ok. Y por ejemplo, cuando existen emprendimientos o personas que antes de contratar de manera formal buscan opciones para que les permitan avanzar sin precarizar el trabajo ni generar falsas expectativas para su colaborador, ¿existen opciones que sean viables sin irrumpir en alguna ley? Sí, claro. Sí, te decía, existe, por ejemplo, la opción de que el patrón, o en este caso el emprendedor, contrate a alguien por un periodo de prueba. Esa es una opción. Periodo de prueba de 3 meses, por ejemplo. Ese periodo de prueba, o durante ese periodo de prueba, el trabajador debe de gozar de seguro social, o sea, de sus prestaciones de seguridad social, y pagarle el patrón al trabajador lo mismo que si ya estuviera trabajando para él. Sin embargo, ese periodo de prueba no le va a generar una responsabilidad laboral al momento que concluya ese periodo de prueba. Ese periodo de prueba, de igual modo, puede prorrogarse hasta 180 días, nos dice la ley, en donde igual debe estar dado de alta en el Seguro Social, pagarle conforme al puesto o categoría que tenga, y de esa manera no va a tener problemas el empresario, el emprendedor, el patrón, de que lo demanden y pague cantidades exorbitantes. Otra forma de también servirse de personas que le apoyen en su emprendimiento sin que genere responsabilidad laboral, ¿no? Es, por ejemplo, la subcontratación. La subcontratación puede ser de 2 tipos. Una, la que es para productos que le manufacture. Una empresa externa que le manufacture productos, jabón, café, ropa, textiles, lo que sea. Y el trabajador, el patrón, perdón, en este caso el empresario, terceriza esa relación de trabajo. No él es patrón del trabajador, sino la empresa a la que está contratando, ¿verdad? Entonces, también existe la subcontratación de personas, como cuando un empresario necesita servicio de limpieza, ¿verdad? Servicio de lo mismo, para una maquinaria, pero nada más una empresa de ese servicio. Servicio de custodia de valores, servicio de alguna seguridad privada. Todas esas las puede tercerizar y entonces él no
tiene ninguna responsabilidad laboral con las personas que en lo físico, en lo personal, lleguen a trabajar en su empresa, porque él estaría contratando con una persona moral ajena a su desarrollo de trabajo. También lo que puede hacer es contratar a los que ahora creo le llaman freelancers. Sí, los freelancers son prestadores de servicios profesionales. Puede ser un abogado, un contador, ingeniero, todo tipo de profesionistas independientes que facturan, que expiden facturas, ¿no? Sí. Entonces, por cuestiones o por conceptos de honorarios, te va a expedir una factura porque te vino a solucionar un asunto penal, un asunto civil, un asunto laboral. Y entonces esa persona que sí está trabajando para ti, pero no es tu trabajador, está trabajando bajo el esquema de honorarios, ¿no? Es una persona particular, pero es un profesional independiente, un profesionista que te brinda ese servicio, ¿no? A través de una factura. Creo lo mismo sucede con los profesionistas que dan clases, porque extienden, creo que una factura por concepto de honorarios asimilados a salarios, sí, me parece. Entonces también ellos entrarían en esa categoría. Entonces es esa la forma en cómo el empresario pudiera en determinado momento tener personales a su cargo sin que le genere esto una responsabilidad laboral, que la pregunta me imagino va encaminada en el sentido de que las demandas laborales son muy onerosas. Sí. Y entonces, con esto se rompe ese riesgo, esa circunstancia, la evita realmente el patrón, en este caso el empresario, ¿no? Es lo que sucede, por ejemplo, en los bancos. En los bancos, el personal de seguridad no es empleado del banco, es de una tercera persona, que es una persona moral contratada de forma externa para brindar ese servicio especializado de seguridad a la institución bancaria. Excelente. Y después de probar, por ejemplo, algún emprendimiento o algún empresario que quisiera ya contratar de manera formal, ¿qué condiciones, tanto en términos financieros, humanos y legales, deben considerar y tener en claro para garantizar tanto la estabilidad de su empresa como la de su trabajador? Sí, en ese caso tenemos que, cuando un patrón o un empresario ya decide hacer la contratación de personal a su cargo, bueno, de entrada, como decíamos, tiene que celebrar un contrato por escrito, un contrato individual de trabajo, se llama, en donde está contratando al trabajador, le especifica qué tipo de horarios va a tener, dónde se le va a pagar, cómo se le va a pagar, en qué lugar se le va a pagar, el nombre de la empresa, todo bien identificado para que ahí exista ese trabajo personal subordinado a cambio de un salario, que básicamente es el distintivo, el distintivo de los contratos civiles a los contratos laborales, ¿no? Porque en los contratos civiles no existe la subordinación y en los contratos laborales sí. Entonces, de entrada, el contrato bien hechecito, a qué se va a dedicar, por obra, por tiempo determinado, cómo va a ser su horario, dónde lo va a prestar, etcétera. Y en segundo caso, también debe de considerar afiliarlos al seguro social, porque es una obligación del patrón y es un derecho del trabajador, ¿verdad? Porque tiene el derecho laboral, aspira a la mejora de las condiciones del trabajador y de su familia y de sus hijos. Por tanto, el hecho de que le bajen el salario a un trabajador implica un despido, o el que no le paguen implica un despido, porque él trabaja no por gusto, ni por necesidad, ni por ¿cómo se dice? Trabaja por necesidad, pues trabaja para que su familia esté bien, para pagar los estudios a sus hijos, para progresar, ¿verdad? Para ascender en la escala social. Entonces, el hecho de que te disminuyan el sueldo o te bajen de categoría sin consentimiento, pues,
Eso implica que te están despidiendo de manera injustificada. Bueno, ese sería otro tema. Pero por eso debe de incluírsele o afiliarse más bien al Seguro Social. Una vez que te afilias al Seguro Social, tienes derecho al Infonavit, que es una Claro. vivienda para tu familia, ¿verdad? Es un progreso, pues tu trabajo lo haces para progresar, Sí. para estar mejor, ¿verdad? También, mm, anoté por acá, para no olvidarme, sí, que tiene derecho a, al pago del riesgo de trabajo en caso de que de que sufra un accidente de trabajo en su desempeño laboral. Entonces, por eso es importante afiliarlos al Seguro Social, porque sucede también que en riesgo de trabajo pueden perder un dedo, pueden perder una pierna, un ojo, o incluso enfermarse, porque en ocasiones trabajan con residuos, con solventes, entonces eso les puede afectar los pulmones. Bueno, puede derivar en algún tipo de enfermedad Ok. derivada del trabajo o producida por el trabajo. Entonces, eso estamos hablando de un riesgo o un accidente laboral, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de que el trabajador fallezca derivado de de un accidente de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor, ahí aplica la máxima de, es mejor tener asegurado al trabajador y no necesitar nunca ese seguro. Que no tenerlo y ocuparlo. Ajá, o que ocurra un accidente en el trabajo. No, Dios quiera, ¿verdad? Que no ocurra el fallecimiento de un trabajador en horas de trabajo y no tener el seguro. Claro. Estaba yo revisando que son 5,000 días de salario mínimo que se paga por trabajador fallecido. Imagínate. Entonces, sí es una cantidad elevada a que se exponen los patrones, perdón, que no aseguran, que no afilian al seguro a sus trabajadores. Entonces, todo eso debe tener en cuenta un patrón al momento de ya celebrar un contrato con sus trabajadores. Es obligación de los patrones asegurarlos. Y es un derecho, como decía al principio, del trabajador de gozar de esas prerrogativas que la Ley Federal del Trabajo las establece, ¿no? Sí. Tenemos un saludo más. María Esther Daratote, felicidades, Lick, un fuerte abrazo, muy interesante. Gracias. Saludos. Y justo en esa parte de los riesgos, ¿no? Es la siguiente pregunta, ¿de qué riesgos existen cuando se contrata sin estructura o sin cumplir de la forma adecuada, tanto para el empleado como para el trabajador? Sí, claro. El riesgo de que contrates y trates de ahorrarte una cantidad el pago de cuotas, por ejemplo, al Seguro Social, implica precisamente eso, que el trabajador pueda sufrir un accidente y como no tiene seguro, el que se va a hacer cargo del pago va a ser precisamente el patrón, ¿no? Existe, por ejemplo, casos en que va una señora a su trabajo en la combi, tú quieres, y choca la combi. Entonces, ¿quién es el responsable de la señora si no estaba en su trabajo? ¿No? Bueno, la ley es clara y también nos dice, existe esa situación de que prevé la ley que cuando la señora o la persona, el trabajador, vaya de su casa al trabajo o viceversa, se considera también un riesgo de trabajo, sea que tenga un esguince, sea que es el patrón el que debe cubrir. Por eso contrató su seguro y es el seguro el que se va a hacer cargo de esa persona, sea por una incapacidad parcial permanente que le diagnostique o una incapacidad total permanente que ya el seguro le va a estar pagando y el patrón, bueno, ya cumplió y es el seguro que se va a hacer cargo de ella. Pero si no lo tiene, es el patrón el que lo tendrá que garantizar porque está en la ley de trabajo determinado. Lo mismo con el fallecimiento. Hice un cálculo de esa, está creo que en el artículo, por acá está,
el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, que cuando existe un fallecimiento de un trabajador derivado de un riesgo de trabajo, implica el pago de 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios, Ok. y el pago de la cantidad que fija el artículo 502 que te mencionaba, que es equivalente a 5,000 días de salario, ¿no? Estamos hablando que el salario mínimo a, digamos, precio actual, valor actual de 2026 está en 315.04 pesos, que multiplicados por 5,000 días de salario nos da, ¿cuánto será que nos da? 1.575.200 pesos. Imagínate, ahí es donde te digo, Sí. vale más tener asegurado el trabajador y no necesitar el seguro, que no tener la seguridad y necesitar el seguro, Claro. que son cantidades fuertes. ¿Qué pasaría si llega a suceder esta situación y el empresario o el emprendedor no cuenta con la cantidad para pagar pues 1.500.000? Pues imagínate, sí, ahí aplican embargos a sus propiedades, sí, embargos a sus cuentas, embargos, tiene que cumplir, ¿sí? Ahí es donde se entablan los juicios laborales por esas circunstancias, sí, es un problema que debe evitar el patrón y debe tomar en cuenta siempre que contrate personal a su cargo. Muchas veces he visto que algunas personas contratistas, etcétera, de 100 gentes que tienen a su cargo, no a todas las aseguran. Digamos, porque a este no le va a pasar nada y que va sucediendo que sí, y a el que le sucede algo. Ese es un rollo, es un problema. Se arriesgan a veces y confían en la expertise del trabajador, del empleado y no les pasa nada, ¿verdad? Pero así se la van, es una ruleta rusa, pues se la van jugando y llega el momento en que desafortunadamente ocurren los acontecimientos inciertos, ¿verdad? Los accidentes. ¿Sí? ¿Algún otro tipo de riesgo que pueda? Pues riesgos de trabajo son de perder órganos, de enfermedades, de que se caigan y se lesionen la espalda. Muy comúnmente tuve un cliente que estaba trabajando en una empresa de acá de Tuxtla y le cayó una, no sé cómo se llaman esas cajotas donde guardan productos, pero estaban hasta arriba de esas que suben con unas máquinas porque son pesadas. Bueno, pues una de esas cajas le cayó, lo bueno que no le cayó de lleno, como que le cayó de ladito, no sé cómo le cayó, pero por poco queda paralítico, estuvo hospitalizado y un rollo, fuimos a juicio y lo tuvieron que, pues digamos que indemnizar y ahí le pagan su pensión, ¿no? Para que ya no puede trabajar porque le determinaron una incapacidad total permanente, ¿no? Ya no puede hacer trabajos de fuerza, pues, que impliquen un esfuerzo físico, ¿no? Y esto se previene siempre con contrato y con la alta, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, porque el contrato te define para qué lo contrataste, de qué horario a qué horario. Eso te puede decir, ya no estaba dentro de mi horario de trabajo. Y no ¿no? Eso te previene. Muchas veces dicen, no, solito me voy a perjudicar porque yo solito me estoy poniendo la boca del lobo. No, si lo haces bien, te puede beneficiar. ¿Sí? También es beneficio para el empleador, en este caso, de estar bajo todas los sí, claro, de ley. Y es un derecho, pues, del trabajador y es una obligación del patrón porque está en la ley para el trabajo. Y como tú bien decías, me hacías la pregunta anterior, bueno, quiere evitar esos detalles, esos problemas, tiene que ir a subcontratar, ¿verdad? Que contrate una empresa y que se arregle. O contratar a una persona que facture, pues, ¿verdad? Sí, por honorarios, porque luego viene el riesgo también dentro de esos riesgos de no celebrar contrato y piensan, pues te despido y ya no pasa nada, no te pago. No, existe el despido injustificado y esos despidos injustificados son, digamos, la esencia del despacho que manejo, sí, precisamente porque el patrón no se previene, no se asegura de cómo va, digamos, a despedir a un empleado sin responsabilidad para el patrón. Hay también formas de que te despiden y sin responsabilidad para el patrón, para el trabajador. Entonces, quiere decir que hay despido justificado y hay despido injustificado. De hecho, si tenemos tiempo, yo traje la descripción que nos da la ley en su artículo 47 de
¿cuáles son las hipótesis cuando el patrón puede despedir a una persona sin responsabilidad? Es decir, que no digamos, lo puede demandar, pero el trabajador no va a ganar ese juicio. Sí, adelante. Si tienes tiempo, Adelante. voy a ser breve. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 47, nos manifiesta que son causas de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad del patrón, es decir, no va a tener culpa de nada ni responsabilidad sobre el trabajador. Las señaladas en el artículo 47 es, por ejemplo, cuando dice textual, engañarlo el trabajador o en su caso el sindicato que le hubiera propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuya al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. Es decir, que lo engaña, que sabe hacer una cosa y no lo hace, no sabe, pues, para lo que fue contratar. Entonces es una causa de despido justificado, sin responsabilidad para el patrón. La segunda hipótesis sería incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obra en defensa propia. ¿No? Hay trabajadores que son ofensivos y muy llevaditos, algunos, ¿verdad? Cuando ya alcanzan una cierta confianza con el patrón, y entonces pues a veces hay un exceso, pues, ¿verdad? Por eso también al final de esa fracción nos dice, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia, ¿verdad? Claro. En la tercera hipótesis sería cometer el trabajador en contra de alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, o sea, igual que incurre en faltas de probidad, honradez, actos de violencia, amagos o injurias, ¿no? Así como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. La siguiente fracción sería cometer el trabajador fuera del servicio, lo mismo, contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción segunda, o sea, incurrir en falta de probidad, honradez, actos de violencia, amagos e injurias, ¿no? Alguno de los actos a que se refiere esa fracción, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. La siguiente fracción, la quinta, nos dice, ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obra, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. La siguiente fracción sería ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia, o sea que no tuvo el cuidado para manipular o manejar todos los instrumentos. Que esa causa sea la única causa, la negligencia, la causa del perjuicio. La fracción sexta, séptima, sería comprometer el trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentren en él, ¿no? Que por su negligencia y por su actividad comprometa la seguridad de los demás. Eso es una causa de rescisión de las relaciones del trabajo sin responsabilidad para el patrón. Y esas dos de la mano de la primera, ¿no? De mentir sobre saber hacer algo y no saber hacerlo. Así es. Otra sería cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar del trabajo. La siguiente sería revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Muchos contratos individuales de trabajo mencionan que es causa repiten esa fracción 9 y le incluyen que revelar esos secretos o estar cuchicheando pues en perjuicio de la empresa es causa de despido sin responsabilidad del patrón, lo traen. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. Es decir, no dice en un mes
Dentro de un mes, si tienes 3 Hace faltas. 3 veces y no avisé, ni pedí Sí, permiso, ni hay pero incapacidad muchas médica. veces dicen, no, es que son, febrero tuve 2 faltas, pero estamos en marzo, Ya no cuenta. ya no, no, es que no dice cada mes, dice tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días. No te está diciendo un mes. ¿Sí? Entonces, si se atraviesa finales de febrero y principios de marzo y 3 seguidas, vamos. Adiós. Esta es una causa de recesión, sin causa justificada, claro. Entonces, la siguiente sería desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Muchas veces acá incurren, es que me cambiaron de adscripción para cocina. Yo estoy en Tuxtla. No, me queda muy lejos. Bueno, pero estás bajo la disposición del patrón. Claro, eso implica que también el patrón tiene obligación de pagar no sé cómo sea el concepto de vida cara. O sea, te puede pagar el transporte, te puede pagar una renta, pero también incluye obligaciones del patrón. Nomás te mando, vas y a ver cómo le haces. No, estás bajo mi disposición, te pago. Y generalmente eso viene también, ¿no? En los contratos cuando se hace, ¿no? El apartado de la disponibilidad de tiempo, disponibilidad de cambio de vivienda. Sí, porque es un contrato. Y ahí te obligaste y vas. Si no vas, pues ya está la consecuencia, ¿va? Okay. Te pueden rescindir el contrato sin responsabilidad para el patrón. Entonces, negarse el trabajador a adoptar medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica, ¿no? Okay. Eso lo debe poner en consideración el patrón cuando empiecen las relaciones de trabajo para que él tenga el conocimiento de la prescripción médica. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impide el cumplimiento de la relación de trabajo. Ya vamos acabando, faltan 2 nada más. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que se refiere la fracción cuarta del artículo 43 y las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, ¿no? Okay. Entonces, son situaciones que el patrón no tiene en cuenta a la hora de despedir a sus empleados. Entonces, por eso es sujeto de demandas y de perder esas demandas y que por despido injustificado, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta estas fracciones, estas hipótesis que en la propia ley nos da, podemos proteger al patrón para que pueda válidamente llevar a cabo una relación laboral sana, saludable, y al mismo tiempo, si acontece algún evento de las mencionadas fracciones o hipótesis, pueda despedirlo sin que tenga ningún riesgo, sí, a su patrimonio, al patrimonio de su empresa. Tenemos más comentarios. Sí. Melissa Velasco dice, hay muchos centros de trabajo que por considerarse a sí mismos como pequeños no capacitan, no adiestran y mucho menos aseguran a los colaboradores, y considero que eso no los exime de prever ciertos riesgos y de cuidar del personal, aunque sea una pequeña o mediana empresa. Sí, claro, tienes razón. Tenemos saludos de Benjamín García Osorio y de Alberto Mario. Felicidades al programa. Saludos a Lee Gabriel desde Chiapa de Corzo. Gracias. Muchos éxitos más. Sí, en ese caso, cuando el patrón enfrenta una demanda laboral por despido injustificado, está sujeto, si le demuestran el despido injustificado, al pago de una indemnización constitucional que consiste en el pago de 3 meses de salarios del trabajador. Ganaba 10,000 pesos, por ejemplo. Son 30 de entrada. Si despides al trabajador, así lleve 3 meses, 2 años, 6 años, tiene derecho, si le acreditan el despido injustificado al patrón, tiene derecho al pago de la antigüedad, que son 12 días por cada año de servicios prestados, ¿no? Muchos se confunden y dicen, no, es que esas se pagan nada más cuando el trabajador lleva 15 años trabajando para la empresa. Sí, pero cuando él renuncia. Cuando renuncia, le pagan, le beneficia esa norma
del pago de 12 días por cada de antigüedad, 12 días por cada año, cuando lo despide, cuando él renuncia. Pero cuando lo despiden, es independiente. Hay jurisprudencia que habla de que es independiente el tiempo que lleve. Es una sanción procesal que tiene el patrón, si sea 3 meses, 1 año, 2 años, 3, sin que llegue a los 15 años que dice la ley. Es una antigüedad, pago de una prima antigüedad. Ahora, también tiene derecho al pago de sus vacaciones. Y el pago de esas vacaciones adicional tiene la obligación de pagar la prima vacacional, que es el 25% de ese cálculo de las vacaciones. Que como ya sabemos, las vacaciones últimamente se reformaron. Antes eran 6 días el primer año, bueno, se duplicó. Ahora el primer año tienes que pagar 12 días de trabajo al patrón, al trabajador, y así subsecuente. 14 el segundo, 16 el tercero, así hasta llegar a 5 años. Y ahí, cada 5 años, 2. Y entonces te enfrentas a un pago más elevado, ¿verdad? También tendría derecho a su aguinaldo. Proporcional, su aguinaldo proporcional, sí. Y hay muchos casos que cuando llevamos trabajadores que, por ejemplo, me despidieron en abril. Bueno, se saca el cálculo de ese proporcional de ese año y les pregunto, ¿pero te pagaron el aguinaldo del año pasado? No. Entonces también entra. ¿Por qué? Porque todas esas prestaciones laborales prescriben al año. Entonces, si no te las pagaron las del año anterior, todavía las puedo incluir en esta demanda. Entonces, son 2 aguinaldos que cobraría. El de este año, el completo del anterior y el proporcional de este año. Lo mismo con las demás prestaciones, hay vacaciones y todo. Y estamos hablando de que si se fue a juicio, bueno, a veces dan prestaciones adicionales como vales, dan caja de ahorro. Bueno, la caja de ahorro es algo que le descuentan al trabajador, pero también ese íntegro se lo tienen que cubrir o devolver. Y hablando de un juicio, bueno, si tiene en este caso sentencia ya firme a su favor, antes eran laudos porque lo llevaba la Junta de Conciliación y Arbitraje y ahora lo lleva el Tribunal Especializado en Materia Laboral del Tribunal. Entonces ahora son sentencias. Bueno, si sale la sentencia o resulta la sentencia favorable al trabajador, debe pagar 1 año de salarios caídos el patrón. 1 año de salarios caídos más si la sentencia no se ejecuta en un lapso de 72 horas a partir de que causa ejecutoria, tiene derecho o más bien obligación de pagar el patrón el resultado de 2% mensual sobre 15 meses de salarios. Un cálculo que se hace y no sé, a veces da 1,000 pesos mensuales, pero hasta que se ejecute. O sea, ese interés que se paga sustituye a los salarios caídos de antes que eran interminables, ¿no? Ahora el salario caído se topa 1 año, pero está como un interés mensual sobre 2%, al 2% mensual sobre, el cálculo es sobre 15 meses de salario. Entonces, hasta que se pague el laudo, digamos en este caso la sentencia, ¿verdad? Entonces, esa situación es a la que se arriesga también el patrón o el emprendedor, el empresario, que omite o que no que omite inscribirlo al seguro, sino que despide en forma injustificada a su trabajador, ¿no? Por eso se me hacía importante reseñar todas esas hipótesis o fracciones que pueden eximirlo de esa responsabilidad del patrón, ¿no? Observando bien cada una de las hipótesis, checando bien el caso en concreto, cómo querrían las cosas, y ahí es donde aplican las actas administrativas. Sin embargo, las actas administrativas por sí mismas, per se, dicen los abogados, por sí mismas, no te acreditan un despido injustificado. Hay un procedimiento que inicia con las actas administrativas, pero una acta administrativa no te indica que eres despedido justificadamente. No. Te inician las actas administrativas, se inicia un procedimiento para procesar ante el juzgado, te notifican y a partir de la notificación le dan vista también al trabajador para que ahí veamos si fue justificado o no el despido. Pero hay un procedimiento, nada más. Es que faltó, vino de estado de ebriedad, entonces ya, que se vaya, lo corrí. No, eso lo tienes que mostrar en un juicio. Entonces, si bien es cierto, en esta hipótesis que te llegó en estado de embriaguez, de ebriedad, el trabajador, le tienes que
hacer un acta administrativo, le tienes que presentar un antidoping o algo que te identifique, una alcoholemia, le llaman, para detectar que está. Lo tienes que certificar pues con un médico. Aunado a eso, le tienes que notificar el despido en ese acto. Si él no firma, si él se rehúsa, a través del Tribunal del Estado tienes que hacer la notificación en su domicilio para que sea el despido sea considerado como justificado. Entonces, tiene unos mecanismos que forzosamente se tiene que cumplir. Se tiene que acudir a un abogado. Desafortunadamente va para el patrón, o afortunadamente va, porque también el trabajador, para hacer efectivo esas demandas, esos pagos, necesita un abogado. Claro. Excelente. Sí. Pues muchas gracias por su tiempo, por toda la información que nos dio. Es de gran ayuda también para los emprendedores y para nosotros que estamos en medio del emprendimiento, porque a veces se desconoce sí, claro. Cuándo es justificado, cuándo es injustificado, cuándo es a beneficio del trabajador, cuándo puede estar en su contra. Y si tuviera que darle una sola recomendación a un emprendedor que está dudando si contratar o no, ¿cuál sería? Bueno, de entrada que vea este video, ¿no? Primero. Que la cheque bien, y segundo paso, contratar a un abogado para que lo oriente y le dé opciones, lo asesore respecto a las opciones que tiene. Y si ya va a entrarle y si ya va a hacer su emprendimiento, porque realmente requiera contratar empleados, tener un abogado así por servicios profesionales, no de planta, sino que le pague por asesoría, y contar con la asesoría también de un contador, porque el contador es el que hace las vueltas para las instituciones del Seguro Social, las de los pesos de Hacienda, el fisco, el SAT, todo eso. El contador es el buenazo ahí, considero yo, ¿verdad? Entonces, debe poner en regla su emprendimiento para evitar problemas mayores en lo futuro. Ese es el mejor consejo que les puede dar, considero yo, a los emprendedores, aunque en principio piensen, no, pero voy a pagar y voy a hacer, se vean una montaña de pagos. No, se le está evitando todo lo que platicamos, riesgos de trabajo, multas por parte de la Secretaría del Trabajo, de la Autoridad Laboral, multas, el pago de indemnizaciones por despido injustificado, lo de muertes por riesgos de trabajo, que son. Entonces, mejor tener sus cosas en regla para evitar dolores de cabeza futuros. Claro, que lo que de momento se ve demasiado grande, a largo plazo resulta conveniente en comparación con lo que viene más adelante. Claro que sí. Bueno, recordarles también que los servicios del abogado Gabriel están disponibles a través de Fraye. Nos pueden contactar y nosotros los derivamos con él. Tenemos un comentario más. Séptimo sexto dice: excelente análisis jurídico por parte del maestro Gabriel. Gracias por compartir e informarnos. Gracias. Y invitarlos también a que el día de mañana tenemos el webinar Humanismo Emprendedor. Es una entrevista. Conduce Melissa Velasco. El invitado es el psicólogo Gesiel Campa a las 8 de la noche, igual por Fraye TV, tanto en Facebook como en YouTube. Y invitarlos también este sábado 28 a las 6 de la tarde el séptimo concierto íntimo Chiapas. Todo lo recaudado de este concierto será para el beneficio de la campaña Atención con Amor, Neurodiversidad sin Mitos. Estamos también, a través de nosotros pueden reservar su lugar. Estaremos acompañados de la música de Benjamín García. Y pues agradecerles muchísimo el que hayan sintonizado esta emisión, y agradecerle nuevamente por estar aquí con nosotros. Sí, al contrario, gracias a ustedes, sus órdenes. Y pues los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarlos y los dejamos con un mensaje importante. Bienvenidos a la campaña Atención con Amor, Neurodiversidad sin Mitos. Queremos un mundo donde todas las mentes sean bienvenidas y comprendidas. ¿Estás listo para conocer más sobre la neurodiversidad y cómo abrazarla? Acompáñanos en este viaje de información, comprensión y apoyo. Mantente atento a todas nuestras actualizaciones. Nos vemos pronto.